pregunta es, ¿hay algo que Dios no puede? Absolutamente nada. Dios todo lo puede. Uno de sus atributos es que es todopoderoso. Entonces Dios sí puede llevar nuestros cuerpos de carne a su presencia, y de hecho lo va a hacer. Pero Pablo hace una aclaración. Es cierto que estos cuerpos están viciados, que estos cuerpos se deleitan en la carne. Entonces dijo, respecto a los cuerpos, y esto es lo último que vimos en la predicación antes de que viajáramos, que es necesario que este cuerpo muera. ¿Se acuerdan? Es necesario primero pasar por la muerte. Y lo comparó con una semilla. Es necesario que la semilla sea sembrada, muera, para que luego lleve fruto, tenga vida, salga en la planta, ¿no? Y así es necesario que los cuerpos físicos mueran para que después sean vivificados por el Señor. Dijo también el apóstol Pablo, argumentando sobre esto, que el cuerpo resucitado, ese cuerpo que salga de la tumba, no es igual que el cuerpo anterior, ¿sí? No tu cuerpo cuando muera va a ser sembrado o va a ser llevado a la sepultura, pero cuando el Señor lo resucite no va a ser exactamente igual. Y hoy vamos a ver las diferencias entre el cuerpo actual y nuestro cuerpo futuro para ser llevado a la gloria. Pero también seguía con esta comparación de la semilla. Lo que sembrás no es lo mismo que vas a cosechar, no es lo mismo que va a salir. Sembrás una semilla y no te van a salir semillas, te va a salir una planta con fruto, lo cual es mucho mejor, ¿sí? Entonces seguía comparando. Una cosa es lo que se siembra, otra cosa es lo que se cosecha, una cosa es el cuerpo que se sepulta, otra cosa es el cuerpo que el Señor va a sacar de la tumba, porque va a ser diferente. Habló que había diferentes carnes también el apóstol Pablo. Dijo, una es la carne de los animales, otra es la carne del hombre, otra es la... Y hablando de Dios como creador, Él hizo diferentes carnes, Él las diseñó. Hay literalmente miles o aún millones de especies de animales o de tipos de carnes en el mundo. Y la filosofía dualista, limitando al Dios Todopoderoso como, ¿acaso Él no puede hacer una carne que pueda estar en su presencia? Hizo millones de carnes para estar en la tierra. ¿No puede rehacer una carne para que pueda estar en su presencia? ¿Hay algo, de nuevo la pregunta, ¿hay algo que el Todopoderoso Dios no puede hacer? Absolutamente nada. Dios va a hacer de nuestra carne una que sea apta para estar en su presencia. Entonces dijo Pablo, no toda carne es la misma carne. Los cuerpos diseñados para la tierra tienen ciertas características y Dios va a rediseñar nuestros cuerpos para poder vivir en su presencia, ¿sí? Es otro tipo de carne la que nos va a dar. Ahora dice también que los cuerpos resucitados, o habíamos visto también la vez pasada, que los cuerpos resucitados van a ser transformados, y en eso nos vamos a enfocar hoy, en la transformación de los cuerpos. Entonces, ¿cómo es el cuerpo que tenemos ahora? ¿Cómo va a ser el cuerpo resucitado? ¿Cómo es que nuestros cuerpos van a llegar a la presencia del Señor, del Santo? Estos cuerpos que se deleitan en el pecado. Y la verdad, hermanos, seamos sinceros, ¿pecamos o por qué la gente se da a los vicios? Porque el vicio es feo, el vicio no se disfruta. No, al contrario, el vicio se disfruta. El vicio causa placer a la carne. Los pecados carnales causan placer. La verdad es que nadie va y comete adulterio porque, ¡ay, qué feo que la pasé! Seamos sinceros. No, la pasé tan feo, no fuiste y cometiste adulterio, fornicación, te diste a los placeres sexuales porque justamente dan placer, porque justamente dan satisfacción al cuerpo, ¿sí? Pero el fin es destrucción, es muerte, como la paga del pecado es la muerte. Entonces es cierto, este cuerpo se deleita en lo malo, se deleita en el pecado. Hemos sido, como el apóstol Pablo escribe en el capítulo 7 de Romanos, dice que hay una ley en sus miembros, dice, hay un hombre, dice, yo quiero, siendo él una nueva criatura en Cristo interiormente, tengo nuevos deseos, yo quiero glorificar a Dios, yo anhelo vivir en santidad, pero hay una ley en mis miembros, dice, está hablando de su cuerpo físico, ¿sí? Que se revela contra lo que yo quiero, ¿entienden? Se revela contra lo que yo quiero. Yo quiero la santidad, pero mi cuerpo quiere el pecado. ¿Cómo hago para llegar a la presencia del Santísimo?
del Dios Santísimo en pecado. Necesito que algo pase con este cuerpo. Necesito que sea cambiado. Entonces dice, en ese contexto dice el apóstol Pablo en el versículo 45, 15:45. Vamos desde el 42 para tener contexto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, y presten atención desde el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y vamos a hablar de ese cambio que nuestro cuerpo necesita. ¿Cómo va a ser? ¿En qué consiste esa transformación del cuerpo? No sé, hermana, ¿querés ser rubia? ¿Querés que tu cuerpo glorificado sea rubio? Tenga rulo, no sé qué. ¿Cómo lo querés? No creo que el Señor esté pensando... No creo que el Señor esté pensando en eso. Más bien el Señor está enfocado en que van a ser cuerpos aptos para vivir con Él para toda la eternidad. Amén. Viene por ahí el asunto. Y estos cuerpos, aunque como recién decíamos, todavía se deleitan, todavía se satisfacen en el pecado, todavía luchan contra pasiones carnales, también es una realidad lo que estudiamos cuando pasamos por el capítulo 6, que hablábamos de la santidad del cuerpo, que son templo del Espíritu Santo, que el Señor nos ha concedido estos cuerpos, así como están, y desde el día de tu conversión, desde el día en que pusiste tu fe en Cristo, los convirtió en templo del Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que, luego un poquito más adelante dice, lo golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él quiere el pecado, pero yo lo voy a someter a la obediencia. Amén. Dominio propio. Mi cuerpo quiere el pecado. Yo lo voy a someter al servicio al Señor, a servir y a glorificar a Dios con lo que hace. Pero para llegar a la presencia del Señor, el cuerpo necesita ser transformado. Y si prestaron atención, la mayoría de las canciones que estuvimos cantando hoy hablaban de qué vivimos acá, que vamos a vivir allá, ¿no? Qué tan diferente va a ser la vida en la presencia del Señor, y todo eso va a pasar cuando Cristo vuelva. Sí, cantábamos recién esa canción, al Cristo regresar. Van a pasar cosas. Y vamos a hablar del regreso de Cristo, de la venida de Cristo, pero ese va a ser el tema principal del domingo que viene. Hoy vamos a hablar de la transformación. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos la naturaleza de esta transformación, y en la que el Señor compara a Cristo con Adán. Y habla de un primer Adán y un postrer Adán. ¿Y a cuántos Adán conoces? Bueno, bíblicamente hablando, está el Adán del Génesis. ¿Y quién es ese postrer Adán? Está hablando del Señor Jesucristo y está haciendo una comparación entre uno y otro, y va a ejemplificar para que vean, el cuerpo de Adán es representativo del cuerpo que tenemos ahora. El cuerpo de Cristo glorificado es representativo del cuerpo que vamos a tener en la presencia del Señor, o del cambio transformador que Él va a hacer en nuestros cuerpos. Y dice en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y hermanos, es un tema no natural, porque hablar de que el cuerpo se transforme y cambie
más allá de que puedas, no sé, o adelgazar muchos kilos, o aumentar muchos kilos, o aún cambiarte de aspecto, cambiarte de look, no sé, teñirte el pelo de otro color o lo que sea, en ese sentido puedes tener un cambio, pero acá está hablando de un cambio de esencia, ¿entienden? De algo que es un evento milagroso, que es algo difícil de comprender racionalmente. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es hacer algunas comparaciones prácticas para que miren, entiendan esto. Es algo sobrenatural que Dios va a hacer, pero les voy a dar algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender cómo va a ser este cambio. ¿Se acuerdan de Adán? En otras palabras, comparando el cuerpo de Adán con el de Cristo. El cuerpo que tenemos hoy es, entre comillas, el cuerpo de Adán. Es un cuerpo de carne, es un cuerpo que el Señor tomó, polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es un cuerpo de carne. Y si bien el Señor lo hizo bien, todo lo que el Señor hizo era bueno en gran manera, en el tiempo de la creación, el Señor no hizo un cuerpo corrompido, el Señor no hizo un cuerpo malo, hizo algo perfecto, como Él hace las cosas. Luego el pecado entró por medio de Adán, entonces ahora el pecado afectó también al cuerpo de Adán, y en consecuencia el pecado afecta a nuestros cuerpos siendo descendientes de Adán. ¿Me siguen? Entonces, es un cuerpo caído, es un cuerpo sujeto a pasiones, como hablábamos recién, es un cuerpo que se deleita en el pecado, que le gusta, que disfruta las cosas malas, que disfruta el pecado, pero el que tendremos en la eternidad es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo que resucitado en gloria. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Hay un primero que es carnal y en pecado, hay un postrer Adán que es glorioso y en el cual también estamos representados, ¿sí? Ya habíamos pasado por este tema. Si quieren ampliar un poquito más el primer y el postrer Adán, no tenemos tiempo ahora, pero lean en sus casas Romanos capítulo 5 y ahí lo desarrolla bastante bien. En el capítulo 5 de Romanos dice que Adán, Adán es figura del que iba a venir, ¿sí? Y entonces compara cómo la muerte entró por Adán, el pecado entró por Adán, y la vida eterna entró por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo sigue como con esa línea de comparación y dice que Adán es alma viviente, ¿sí? Versículo 45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y miren la primera frase del 45. Así también está escrito. ¿Dónde está escrito? En Génesis. En Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Y ser viviente y alma viviente ahí en realidad son la misma palabra. En la Septuaginta, en la Biblia, la primera traducción completa del griego, la palabra que se utiliza ahí en Génesis es exactamente la misma palabra griega que se utiliza ahí en 1 Corintios, ¿sí? Un ser viviente, un alma viviente. Ahí ya desde el Génesis la palabra de Dios lo dijo. Este primer Adán es aquel que representa a toda la raza humana físicamente hablando, ¿no? Del quien genéticamente venimos, de quien heredamos también la naturaleza pecaminosa. Pero el postrer Adán, del que las Escrituras hablan, es de quien heredamos la vida eterna. En quien estamos en Cristo, el postrer Adán. Cristo que representa a todos los salvos, a todos los que estamos en Él por la fe. Y cuando se refiere al postrer, y esta frase refiriéndose al Señor Jesucristo, el postrer Adán, cuando nosotros pensamos en la frase postrer, pensamos como el que viene después, ¿no? Pero no es solamente que Cristo vino después de Adán, y sí, a ver, Cristo es preexistente desde la eternidad, ¿no? Él es eterno porque es Dios, pero físicamente hablando, Adán estuvo en el comienzo de la creación y el Señor Jesucristo tomó una forma carnal algunos años después, es cierto, pero la palabra postrer no quiere decir solamente
el que vino después cronológicamente hablando. La palabra postrer es la palabra griega esto, que significa, de la cual viene ¿han escuchado la palabra escatología? Que quiere decir las últimas cosas. Literalmente esa palabra significa lo último, ¿sí? Entonces cuando dice el postrer Adán, podría decirse también el último, o el último Adán. No es solo el que viene después del que vino primero, sino que es el último y definitivo. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo, o la obra del Señor Jesucristo, cuando Él viene, toma carne y lleva adelante la obra redentora, le da una solución definitiva y eterna al problema del pecado que había entrado por medio del primer Adán. ¿Entienden? Es el último y definitivo porque lo solucionó para siempre. Es el postrero, el definitivo. El primero, y dice, seguimos leyendo en el 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ahí está, me había perdido acá en la vista. Dice que fue hecho. Sabemos que el primer Adán fue hecho, fue creado por Dios en carne, fue creado, como dije recién, fue creado en santidad, no fue creado en pecado, no había nada malo o corrompido en esa creación que el Señor hizo de hombre y luego de la mujer. Y este Adán recibió vida de Dios cuando el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y dice, el postrer Adán fue hecho, y ojo, que acá no habla de, ya sé que ya están todos sacando el puñal y diciéndome, no, al Señor Jesucristo nadie lo hizo. Es cierto, es eterno, es preexistente, es Dios, está hablando de su encarnación. No se enojen conmigo, no me tiren con nada, no estoy diciendo una herejía. Está hablando de su encarnación, del postrer Adán, fue hecho. Un cuerpo de carne, también, el del Señor Jesucristo, pero sin naturaleza pecaminosa. Ojo, a diferencia del primer Adán, sin naturaleza pecaminosa. Y ese cuerpo del Señor Jesucristo fue transformado en la resurrección. Murió, fue sepultado y resucitó glorificado. Pasó por una transformación. El poder creador del creador tiene la capacidad de dar un nuevo cuerpo y de hecho aquí promete, les voy a dar un nuevo cuerpo semejante al de Cristo. Van a tener la semejanza, ahora tienen la semejanza al primer Adán, físicamente hablando, pero van a tener la semejanza del postrer Adán, que está prometiendo el Señor Jesucristo, promete Dios a través del escrito de Pablo. Y además dice que ese postrer Adán también es, y miren qué interesante la frase que usa, espíritu vivificante. Y esa palabra vivificante no es solo que vive, que creemos que el Señor Jesucristo vive, y es necesario que creas que el Señor Jesucristo ha resucitado y que vive, que hay un Salvador que vive. Para ser salvo necesitas creerlo. Pero si ya sos salvo por la fe, me vas a decir amén a la realidad de que Cristo vive. Amén. Pero además de que vive, ese espíritu vivificante no solo vive, vivifica, da vida. Tiene la capacidad de dar vida, es vivificante. Y cuando utiliza la palabra espíritu, no quiere decir que quedó como una especie de fantasma, ¿no? O como un ente volátil por ahí, dando vueltas por el universo, sino que dice que es un cuerpo, ahora su cuerpo es un cuerpo espiritual, es un cuerpo apto para la eternidad en gloria. Así es el cuerpo del Señor Jesucristo glorificado. Y es hermoso que se diga, hermanos, que es espíritu vivificante, porque Jesús es el dador de la vida, es dador de la vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice? Da vida. El Hijo da vida, es vivificante.
Entonces en Adán, por un lado, recibimos ese cuerpo natural, el cuerpo carnal, mientras que por medio de Cristo vamos a recibir un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Y dice en el versículo 46, y es bastante sencillo, no vamos a darle muchas vueltas a esto, porque es fácil de entender, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y acá aparece esta palabra animal, de la que ya habíamos hablado, que una mejor traducción de animal sería natural, el cuerpo natural. Está hablando de la parte física, básicamente. Sigue comparando lo físico con el cuerpo terrenal con el que va a ser para el cielo. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Entonces, ¿qué te hace? Un orden de sucesos, que es bastante fácil de entender. El cuerpo natural es el que todos tenemos, ¿sí? El que tenemos ahora mismo, en el presente. El cuerpo espiritual, ¿cuál es? El que vamos a tener los creyentes en el futuro. Y parece una obviedad, ¿no? Y sí, claro, ahora tenemos, vamos a ser transformados, en el futuro va a ser diferente. Primero lo carnal y luego lo espiritual, ¿no? ¿Qué hay de revelador o de maravilloso en esa frase, ¿no? Yo sé, hermanos, que parece una obviedad, pero el hecho de recordar esto nos debería dar ánimo cuando estamos pasando por tentaciones, cuando estamos pasando por enfermedades. Esta semana que muchos estuvieron enfermos, ¿no? Perdón. Acá. ¿Ven? También recuperándonos de una gripe durante la semana, como muchos de ustedes. Y esa obviedad nos trae ánimo. Cuando estás así limpiándote la nariz, con las lágrimas cayéndote, el dolor de cabeza, ¿no? La cintura, o lo que sea que te duela, traete esta obviedad a la mente. Primero es lo carnal, luego viene lo espiritual. ¿Qué conlleva esa frase en sí misma? Ay, un día el Señor me va a liberar de todo esto. Un día voy a ser liberado de la enfermedad. Un día ya no me voy a tener que preocupar más por si ¿compramos pañuelitos o no? ¿Qué importa? No los necesito. Ni para las lágrimas, porque las enjugará el Señor. Así que se van a acabar nuestras preocupaciones respecto al cuerpo físico, hermanos. No es una simple frase, no es una simple obviedad, es una verdad espiritual preciosa. Ahora estamos sujetos a todos estos problemas de la carne, pero en el futuro viene algo mejor para nosotros. Están los versículos, ¿no? Sí, en 2 Corintios capítulo 5, miren lo que dice de los cuerpos actuales respecto a los que vamos a tener. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y no está hablando de esas mansiones que Cristo prometió que fue a construir, está hablando de nuestros cuerpos, acá el apóstol Pablo. Dice que tenemos un cuerpo ahora que es un tabernáculo, en el cual vivimos ahora, y el Señor nos va a dar uno que va a ser un edificio. Miren cómo hace la comparación. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjate lo que Pablo acá en la segunda epístola a los Corintios les está diciendo sobre esta transformación, está agregándole un poco más. ¿Vieron cómo lo llama el cuerpo actual? ¿Qué palabra utiliza para llamar a nuestro cuerpo en el que vivimos ahora? Un tabernáculo, como una tienda o una carpa. Y la verdad es que si vas a dormir en carpa, vas a utilizar la carpa como una habitación temporal, ¿no es cierto? Para un par de días nada más. Si te vas a acampar, pasarás unos días acampando. Ahora, dice la palabra de Dios que este cuerpo carnal es tabernáculo y tenemos de Dios
un edificio, vamos a tener en los cielos un edificio. Y a nuestro cuerpo en presencia del Señor, dice, no hecho de manos, el Señor lo va a hacer. Es un cuerpo glorificado y lo llama edificio. Entonces, así como en una tienda o en una carpa o en un tabernáculo, mírenme a mí, es para pasar un tiempo breve, el edificio es para siempre. Es mejor. ¿Qué preferís vivir, en un edificio o en una carpa? En una casa hecha, bueno, hay algunos que les gusta acampar. A mí no, hermanos. No soy ese tipo de persona, de verdad. Prefiero 1000 veces más mi camita, mi colchón, antes que una bolsa de dormir tirado en el piso en una carpa. No tengo ese espíritu aventurero, créanme. Y un poco así nos sentimos en este cuerpo. Ay, este cuerpo es como dormir en el piso. Nos causa incomodidad, nos causa dolor, nos causa aflicción. Así es el cuerpo carnal. Pero tenemos un edificio futuro preparado. Un nuevo cuerpo, uno para vivir de forma permanente. Amén. Permanentemente en la presencia del Señor, un lugar mejor. Entonces no te obsesiones con este tabernáculo. ¿Qué te vas a poner a embellecerla? ¿Cuántos de ustedes arman su carpa y se ponen a pintarla, arreglarla? No, la carpa la armás, la desarmás. ¿Por qué? Porque la necesito para un poco de tiempo y listo. Ahora, a tu casa sí le dedicas tiempo, ¿amén? A tu casa sí vas a decorar, vas a revocar las paredes, construir, agrandar, hacer reformas, vas a buscar comodidad, porque es un edificio, porque ahí pretendes pasar el resto de tu vida. ¿Por qué nos obsesionamos con este tabernáculo? ¿Por qué hay tanta gente obsesionada con su cuerpo, con su apariencia, con ropa cara, con... Y ojo, no estoy diciendo, te animo a que te vestite bien si podés, cuidá tu cuerpo, andá al gimnasio si querés, pero no te obsesiones con algo que es temporal. ¿Entienden el punto? Es un tabernáculo. Es un tabernáculo. Si tenés que dedicarle tiempo a algo que sea a las cosas espirituales. Dedícale más tiempo a las cosas espirituales. Este cuerpo es temporal. Igual es para la gloria de Dios, hermanos, hasta que Cristo haga de este cuerpo algo mejor. Amén. Y dice la palabra de Dios que el nuevo cuerpo es del cielo. Dice en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y sigue haciendo esta comparación entre Adán y Cristo. Adán, un hombre terrenal, Cristo, espíritu vivificante, resucitado, glorificado, celestial, listo para vivir en el cielo. Y así también van a venir nuestros cuerpos. Y así como Adán es representación del hombre terrenal, físico, natural, y de nuestros cuerpos actuales, y viste que utiliza la palabra terrenal acá, en el 47, terrenal, esa palabra griega literalmente significa de polvo, ¿sí? O sea, si hubiera sido una traducción literal, sería ¿cuál el hombre de polvo? ¿Entienden? El hombre de polvo tendría que ser una traducción bien literal. Terrenal, entendemos que es de acá de la tierra. Y por otro lado, dice el del cielo, Cristo del cielo, su cuerpo glorificado, preparado para el cielo, así también nuestros cuerpos a futuro, glorificados, van a estar diseñados para vivir una eternidad en el cielo, como hijos de Dios, como el Señor nos ha prometido. Y vamos a traer, dice, traeremos la imagen, versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y es importante que notes ahí en ese versículo cómo cambia el tiempo del verbo, ¿no? Por un lado dice, como hemos traído la imagen del terrenal, y está hablando de algo que tenemos ahora, pero hay otra cosa que va a pasar a futuro, y dice, traeremos, ¿sí? Entonces, primero en el tiempo pasado hemos traído la imagen del terrenal. También es interesante que esa palabra traído es la palabra griega foreo, que significa como llevar una carga o como vestir una ropa. Entonces, en ese sentido, nuestros cuerpos estamos como vestidos de algo terrenal. Estamos como cargando
Y yo sé que algunos quizá por razones de salud están luchando contra algunos problemas serios de salud y van a decir, sí, la verdad que mi cuerpo es como que lo cargo. Todos los problemas de salud que tengo me resultan una carga, la verdad. Y sí, es así, medio así nos sentimos. Es el cuerpo terrenal, somos polvo, en otras palabras. Y nuestros cuerpos son así, y hemos venido a esta vida cargando la imagen física de Adán, caída, afectada por el pecado, vistiendo, ¿vieron qué significa cargar o vestir esa palabra? Vistiendo este cuerpo natural y espiritualmente caídos. Pero ahora la frase que utiliza para el tiempo futuro es, traeremos también, ¿vieron? Traeremos también la imagen del celestial. Y esta es otra frase llena de esperanza para nosotros, hermanos. Que así como es un hecho que ahora cargamos o vestimos este cuerpo físico caído, enfermo, debilitado, es igualmente cierto, traeremos también, es cierto esto, pero también es cierto que en el futuro nuestros cuerpos van a ser semejantes al de Cristo resucitado y glorificado. Pero esta promesa es solo para los creyentes, no para todo hombre, para los que están en Cristo por la fe. En Filipenses 3:21 dice, el cual, hablando del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Vieron ese día? Vamos a tener por fin, por completo, la imagen de Cristo. Porque aún el cuerpo va a ser semejante, amén, glorificado como el de Cristo, y bendito ese día, bendito ese día. Es necesaria una transformación, dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, ya voy terminando, me queda el 50 y el 51, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estoy luchando contra todo tipo de distracciones, hermanos, así que les pido que por favor, los veo, en serio, desde acá se ven todas las caras dispersas pensando en la radio que está sonando, en los problemas de la pantalla, pero por favor hagan el esfuerzo de prestar atención a la palabra de Dios, ¿sí? Y oren para que podamos ir de a poquito corrigiendo los temas tecnológicos, problemas tecnológicos que estamos teniendo. Versículo 50, vuelvo a leerlo. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, esta transformación del cuerpo es absolutamente necesaria. Si nuestros cuerpos no fueran transformados, no podríamos entrar a la presencia del Señor. Sencillamente así. Y hace como un paréntesis acá para aclarar esto que es importantísimo. Miren que hay dos cosas que no pueden entrar en el reino de los cielos. Primero dice la carne y la sangre. Me van a decir, pero esas son dos cosas. Bueno, no, pero la idea en realidad es una sola. La carne y la sangre y lo corruptible. Estas son estas dos cosas. ¿Por qué digo la carne y la sangre como una sola cosa? Porque esto de carne y sangre, esta frase carne y sangre seguramente la han leído en varios lugares de las Escrituras. Carne y sangre, carne y sangre. Y en realidad era una frase popular de los hebreos. Como, ¿qué frase parecida decimos nosotros para referirnos a lo físico? A ver, es muy parecida. Somos de carne y hueso, decimos nosotros, ahí está. Carne y hueso decimos. Y cuando vos decís de carne y hueso, ¿a qué te referías? A este cuerpo físico. Bueno, frase popular de los hebreos era carne y sangre, ¿sí? Y cada vez que leas, porque se repite muchas veces en las escrituras esa frase, cada vez que leas carne y sangre, está hablando de la parte física. Ahora vamos a recordar ¿recuerdan en Juan capítulo 3 la conversación entre Jesús y
y Nicodemo, donde aparece esta idea también, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, vos estás pensando en el cuerpo físico. Yo estoy hablando de una transformación espiritual. Y hay una diferencia. Carne y sangre, el cuerpo físico, tal cual como está, no puede entrar a la presencia del Señor, necesita ser transformado. ¿Por qué? Porque está corrompido. ¿Qué otra cosa no puede entrar en la presencia del Señor? La corrupción, dice. ¿Se dieron cuenta? Carne y sangre no puede entrar. La corrupción no puede entrar, dice el versículo 50. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuerpo corrupto. Sé que es una palabra que suena fuerte, ¿no? Corrupto. La usamos para cada vez que pensamos en corrupción, en las peores personas. Mayormente de los políticos, ¿no? O las fuerzas, cosas así vendidas, ¿no? Pero corrupción, este cuerpo, Dios le llama, está corrupto este cuerpo que tenés ahora, está corrompido. Y no está hablando solamente de que estás espiritualmente caído, sino que literalmente se corrompen nuestros cuerpos. Se echan a perder, en otras palabras. Se desgastan, se enferman y al final se pudren, ¿eh? Esa es la realidad. Se pudren y se deshacen en la tumba. Se corrompen y están sujetos a esa corrupción. Pero dice la palabra de Dios que tienen que ser vestidos de incorrupción. Y ahí viene la transformación que es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque así como está este cuerpo, no dura para siempre. Y sin embargo, el Señor nos ha prometido una eternidad en su presencia. Necesito un cuerpo que me dure para siempre. Por lo tanto, no va a tener que tener corrupción, no va a tener que estar sujeto a pasiones, no va a tener que estar sujeto a enfermedades ni dolores. Tiene que ser uno mejor, uno perfecto, uno glorificado. Y el Señor te promete que te lo da, hermano. Y el Señor te promete, voy a cambiar tu cuerpo. Te voy a dar uno mejor. Y este cuerpo, hermano, así en la condición que está, insisto, por causa de estar caído espiritualmente, no se puede presentar en la santísima presencia del Señor. ¿Sí recuerdan la reacción del profeta Isaías cuando se vio en la presencia del Señor? Que estaban allí los seres celestiales que alababan al Señor y decían, santo, santo, santo. Y siempre digo que no es que el Señor sea solo 3 veces santo y ya una cuarta vez ya no es santo, sino que la repetición de las 3 veces nos da la idea de que es santísimo o infinitamente santo. Y es tan santo que cuando Isaías se vio enfrente de su trono, dice la palabra de Dios que cayó de rodillas, cayó postrado. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así de pecador como soy, así mis labios que mienten, mis labios que blasfeman, estos labios no pueden estar en la santísima presencia de Dios. Este cuerpo que tiene pasiones pecaminosas no puede presentarse en la santísima presencia del Señor. De hecho, en Apocalipsis, en el final, en el versículo 21, capítulo 21, versículo 27, dice que no entrará en ella, hablando de la santa ciudad, no entrará en ella ninguna... Lo escribí a medias, lo vamos a buscar. Está acá. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ya estos cuerpos ya están... Bueno, así no pueden entrar, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No puede haber inmundicia delante del Señor o en la presencia de Él. Y si nuestros cuerpos no fueran transformados, hermanos, no podríamos entrar a la santa presencia del Señor. Así que, y esto me lleva a pensar en qué tan completa es la obra redentora de Cristo. Porque Él no solo nos ha
renovado espiritualmente o interiormente, ¿sí? Sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces recibimos una renovación interior, pero eso no es todo. La obra redentora de Cristo es tan completa y tan perfecta que además de la renovación interna, nos promete que en el futuro nos va a dar una renovación externa. ¿Por qué? Porque nos prometió una eternidad en la presencia del Padre. Y para vivir una eternidad, pues necesitamos cuerpos eternos. Entonces, para no hacer una redención a medias o una transformación a medias, nos promete la glorificación antes de ser llevados a la gloria. Así que la obra de Cristo, hermanos, es completa, es grande, es perfecta. Y así como tu vida ha cambiado y así como tan real como tu interior fue renovado el día que pusiste tu fe en Cristo, así de real y de segura es la transformación de tu cuerpo. Dalo por hecho. Va a pasar el día del regreso del Señor Jesucristo. Es una promesa y el Señor nos falta a sus promesas. Vamos a recibir cuerpos incorruptibles. La obra redentora es completa. Y termino con el último versículo. Aquí os digo un misterio. Y varias veces Pablo dice esta frase, les voy a decir un misterio. Y cuando habla de misterios, generalmente Pablo hace referencia a cosas que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento, que vinieron a ser reveladas recién ahora. Entonces estas cosas, Pablo les está diciendo, miren que en el Antiguo Testamento no habla nada de la transformación de los cuerpos. Esto es nueva revelación, así que escuchen. No es mi nueva revelación, aclaro, esta revelación escrita. Pero ahora dándola a conocer en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa nueva revelación? Y es el asunto de la transformación de los cuerpos, ¿no? Y el hecho de que sea un misterio, bueno, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya el hecho de que sea un misterio te da la idea que no puede ser aprendido por sabiduría humana, te lo tiene que revelar el Señor. ¿Cómo es esto? Y humanamente no lo comprendo. De hecho, el problema doctrinal en Corinto era precisamente esto, que estaban tratando de racionalizar cómo es que podemos llegar a la presencia del Señor. Y tiene que ser espiritual. No, mira, yo te voy a revelar algo que no te cabe en la cabeza. Dios, ese Dios que creó los cuerpos físicos, ¿no te pensás que tiene capacidad de crear nuevos cuerpos? ¿Aptos para la presencia del Señor? Claro que sí, así de poderoso. Nueva revelación. Les voy a decir un misterio. Y de paso, y es interesante el misterio que ahora revela Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Que no todos dormiremos. Y obviamente está hablando de la muerte física, ¿no? No todo ser humano va a pasar por la muerte física. Y hasta suena controversial, porque venía diciendo en los versículos anteriores que es necesario que el cuerpo muera, que es necesario que la semilla sea enterrada, que es necesario que... ¿Recuerdan? Suena hasta contradictorio, entonces acá va a ser una aclaración. Miren, les voy a decir un misterio. No todos vamos a dormir, esta es la verdad. El día en el que el Señor venga y en el libro de Tesalonicenses habla de un arrebatamiento del cual vamos a estar estudiando la semana que viene. 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea que va a haber un grupo de creyentes, un grupo de hijos de Dios que no van a padecer la muerte física, sino que van a ser arrebatados, utiliza la palabra en 1 Tesalonicenses 4, van a ser agarrados y llevados por el Señor, pero no van a estar muertos, no todos dormiremos, pero sí aún los que queden vivos van a ser transformados. El que murió va a ser resucitado incorruptible, y el que no murió, pues necesita la transformación igual. No va a pasar por la muerte, pero igual necesita ser transformado. Bueno, va a producirse esta transformación, pero aún dice la palabra, y no quiero adelantar a la semana que viene, pero hay un orden. Primero los muertos en Cristo, luego los que vivimos, los que hayamos quedado. Hay como
Primero lo primero. ¿Por qué? Escuché una frase que me llamó mucho la atención. No quiere decir que sea literalmente así. Dice, lo que pasa es que los muertos vienen primero porque están 2 metros más abajo. Entonces necesitan revivir un poco antes. Pero este es el orden. Primero viven los muertos, cuerpos glorificados para ellos. Luego nosotros los que vivimos, y hermanos, voy a remarcar esto. Yo sé que cada vez que pasamos por frases como esta remarco lo mismo y les va a sonar, pero es una verdad bíblica importante. Que cada vez que Pablo habla de la venida de Cristo, él dice, no todos dormiremos. Él está dando por sentado que va a estar vivo ya murió Pablo, pero él tenía la esperanza de ver a Cristo, de estar vivo en la venida. Luego, acá así se lo escribe a los corintios, y cuando se lo escribe a los tesalonicenses, dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, Pablo está dando por sentado, yo voy a ver la venida de Cristo, ¿no? Porque Cristo viene muy pronto. Y vivía a la luz de esa realidad. Pablo estaba esperando que Cristo volvía pronto. Hermano, nosotros tenemos que vivir con la misma expectativa. De que Cristo viene pronto, Cristo regresa, y puede ser hoy. Hoy mismo. Entonces necesitamos primero ser hallados, si Cristo viene hoy, salvos, habiendo puesto tu fe en Cristo para salvación, porque viene por los suyos. Y si estás seguro de tu salvación, necesitamos ser hallados santos, viviendo en santidad. 4 S's: salvos, santos, seguros y sirviendo. ¿Sabes que hay? Eso es para otra predicación. Son cuatro puntos de otra predicación. Pero hay 4 versículos en las Escrituras que te indican que es necesario que cuando Cristo venga, tenés que ser hallado santo, salvo, santo, seguro y sirviendo. Y dice en el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y quiero entrar en el 52, pero no tengo más tiempo. Dice que es en un abrir y un cerrar de ojos, así. Mira. En un instante, es un momento. Estamos hablando del todopoderoso Dios, ¿entienden? Del Dios creador, del Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Del Dios que dijo que produzca la tierra, que produzca el mar, seres vivientes. Y dijo y así pasó, ¿entienden? Y ese mismo Dios que viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a hacer que millones de personas que creyeron en Cristo a lo largo de la historia, millones de cuerpos van a ser glorificados así. En un abrir y cerrar de ojos. Millones de cuerpos van a ser glorificados inmediatamente, en un segundo, en un parpadeo. Todos nosotros vamos a ser transformados. Nosotros los que vivimos y decimos como Pablo, los que nos precedieron, los que murieron, los santos de toda la historia. Todos los que murieron habiendo puesto su fe en Cristo van a ser resucitados en un abrir y cerrar de ojos. Y como el Señor, solo diciendo, creó cientos y miles de especies de animales, solo con decirlo, el Señor instantáneamente va a crear cientos y miles y millones de cuerpos glorificados en el acto. Qué grande es nuestro Dios, amén. Es increíble. Es increíble. No tengo más tiempo, hermanos. La semana que viene vamos a estudiar esto, la venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Te van a seguir, pero no, ya no hay más tiempo. Qué hermoso va a ser ese día. Pero bueno, hoy nos quedamos con esa verdad gloriosa, que vamos a ser transformados, que ya no vamos a luchar más contra las pasiones.
Yo creo que sabes que tu cuerpo tiene pasiones, que tiene tentaciones, que tiene deseos carnales. No vas a luchar más con eso. Ya no va a haber más dolores. Uy, bendito sea el Señor. No va a haber más enfermedades, hermano. No hay más alergia. No hay alergia en el cielo, hermano. No hay más pañuelito, ¿entienden? Rollo de papel. Qué bendito día. No va a haber más limitaciones físicas. No vas a estar cansado porque corriste 20 metros. Ese día por fin. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Ese día por fin vamos a dejar de vivir en este tabernáculo para pasar a vivir en el edificio no hecho de mano. No es algo que un ser humano puede hacer, es un acto creador, del creador. Y por fin vamos a vivir en ese edificio de eternidad, en esa forma gloriosa. Y lo más maravilloso de todo, que es esto que decimos que estamos progresivamente viviendo ahora, que es esta transformación a la imagen de Cristo. Falta una cosa más que es clave para que seamos hechos plenamente a la imagen de Cristo, y es que tengamos un cuerpo glorificado como el de Él. Y ese día, bendito día, vamos a ser completamente conformados a la imagen de Cristo. Qué hermosa promesa, ¿no? Nos deleitamos en ese futuro, nos gozamos en ese futuro que sabemos que es real, que viene. Bueno, pero este cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo. No quita esa realidad. Débil, carnal y sujeto a pasiones, sigue siendo templo del Espíritu Santo, hermanos. Aunque corruptible, como templo, está consagrado para la gloria de Dios. Eso significa que es templo. Es un lugar consagrado para la gloria de Dios. Entonces, que estés sujeto a pasiones no es excusa para que te entregues a las pasiones. ¿Entendés? Que seas tentado y que tengas deseos no es excusa para que peques cediendo a los deseos y a las tentaciones. Necesitas ser hallado en santidad en la venida de Cristo. Y si vas a consagrar este cuerpo, serví a Dios con tu cuerpo, glorificá a Dios con tu cuerpo, dedicale todo lo que tu cuerpo haga, dedicáselo al Señor, completamente consagrado, santificado, apartado para Él. Es este templo para Dios. Viví conforme a esa verdad. Serví a Dios con tu cuerpo. Escúchame, vestilo de la mejor manera. ¿Sabes por qué? Porque es para Dios. Vestilo de la mejor manera porque es para Dios. Esto está bien, pero esto es mejor. Voy a hacerlo mejor porque es de Dios y para Dios. No te conformes con menos, dale lo mejor. Y regocijémonos, hermanos, en esa promesa gloriosa. Vamos a ser transformados y cuánto lo necesitamos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Así vamos a ser, a la semejanza de Él. Si todavía no has puesto tu fe en Cristo, si todavía no puedes decir yo he pedido al Señor que perdone mis pecados, he confiado en Él para salvación,
Yo creo que Jesús es el único Salvador. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y pagó por mis pecados. Yo te quiero decir que tu cuerpo no va a ser transformado. Este no es el destino eterno para aquellos que no creen en el Señor. Dice en Apocalipsis que los cobardes e incrédulos, los que no creen, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando llegue ese día final, el juicio del gran trono blanco, dice la palabra de Dios que la muerte y el Hades se entregaron. Todavía había gente muerta. ¿Quiénes son esos que todavía estaban muertos ese día? Aquellos que no habían resucitado en la venida de Cristo. Y fueron resucitados para ser enviados a una condenación eterna. ¿Quiénes? Los cobardes, los incrédulos. Aquellos que murieron sin creer con fe en quien es el único que te puede salvar, que es Cristo. Entonces, si todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador, confesá con tu boca: Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Él vive. Y vuelve. Pero vuelve por los suyos. Si querés tener esa esperanza de resurrección y de vida eterna con Él, necesitas creer en Cristo como tu Salvador. Reconocer que sos un pecador y que así de pecador no hay chance que entres a la presencia del Señor. Vos necesitas ser renovado interiormente y renovado tu cuerpo también, pero eso solo lo va a hacer Cristo con aquellos que tienen fe en Él. Así que te invito a poner tu fe en Cristo si no lo haces.